Comenzaremos leyendo unos versos en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, en el versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola que nos ocupa presenta a un fariseo y a un publicano orando en el templo. El estado espiritual del primero se describe muy claramente en el versículo 9, cuando dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Si no fuese por lo trágico de la parábola, veríamos hasta un poco de humor en lo que Jesús dice sobre este fariseo cuando oraba consigo mismo. Pero reconocemos la gravedad del tema. Podemos imaginarnos la gravedad que hay aquí. Podemos verlo. Esto significa que su oración no llegó al cielo. Y no digo al cielo, nunca llegó ni al techo del templo. Nos imaginamos a este hombre aparentemente muy espiritual en el templo, con las manos alzadas, hablando consigo mismo, según la realidad que muestra el Señor aquí. Pero la realidad del fariseo era que sí estaba hablando con Dios. Qué pena que tanta gente hoy en los locales y en las capillas adorando, estén orando consigo mismo y tan lejos de Dios. Pero podemos ver en este hombre un poco de sinceridad, porque él estaba muy convencido de que era mejor que los otros, aunque estaba muy lejos de esa verdad, claro. En su escala de valores, los peores pecados eran los visibles, y esto se ve bastante hoy. Quizás para él los peores pecados eran robar, adulterar, fornicar, asesinar. No se daba cuenta que sus pecados de orgullo eran tan graves que impedían que Dios lo escuchase. Cuando el fariseo dice: Dios, te doy gracias, el tono de la oración revela su problema. Él hace mención de sí mismo 4 veces en apenas 2 versículos. La actitud del fariseo parece expresar que Dios debía agradecerle por cumplir con él. Ese pensamiento existe cuando muchos creen que por cumplir con ciertas prácticas religiosas, Dios entonces está obligado a escucharles o a darles respuesta. Este fariseo ciertamente miraba por encima del hombro a los demás y estaba orgulloso de sus ayunos, de sus diezmos y de sus prácticas religiosas, como hoy se ve mucho en estos días. El orgullo es un exceso en la autoestima, una arrogancia o soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. El orgullo muchas veces hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Y lo peor, muchas veces, en ocasiones pretende negar a Dios y cuestionar sus palabras y acciones. En cambio, aquí vemos al publicano, sabía que nada podía decir ni hacer para mejorar su situación ante Dios. Sabía que solo la misericordia y la gracia del Señor, y no sus propias obras, lo podían liberar. Este es un ejemplo de espíritu humilde, de arrepentimiento que elogia al Señor. Aquí Cristo identifica la diferencia entre el fariseo y el publicano, como la diferencia entre el orgullo y la humildad, entre el que se exalta y el que se humilla o se rebaja a sí mismo ante Dios. Esta parábola era para convencer a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban al prójimo. Dios ve con qué disposición y propósito vamos a Él y andamos en Él. En cambio, la oración del publicano fue breve, pero con un objetivo profundo. Dios, sé propicio a mi pecador. Se reconoció pecador por naturaleza y por práctica, culpable totalmente ante Dios. No dependía de nada sino de la misericordia de Dios.
solo en ella confiaba. La justificación de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. En Santiago encontramos este verso, que lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso, dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La cura para los malos deseos es la humildad. El orgullo nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, lo que podemos tocar o lo que nos podemos imaginar. Crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Pero podemos ser liberados de nuestros deseos egocéntricos. Y la única manera es la humillación ante Cristo. En Proverbios 16, 18 al 19 dice así la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. En contraposición con la religión de los fariseos, el Señor Jesús trató de muy cerca con prostitutas, ladrones, como Zaqueo, recordamos, entre otros muchos, llevándoles la palabra y salvando a muchos de sus pecados. Hoy muchos llamados cristianos e inclusive llamados ministros de Dios miran por encima a los pobres, a los alcohólicos, a los drogadictos en las calles, a los ladrones y prefieren juzgarles que tenderle las manos o tener compasión. Debemos recordar que cada hijo de Dios está llamado a llevar el evangelio a toda criatura. Y a toda criatura no se le puede llevar las buenas nuevas si se hace acepción de personas. Y mucho menos si se tiene un espíritu legalista o farisaico. Más bien debemos reconocer la necesidad de salvación de todos los perdidos, como tuvimos nosotros la misma necesidad. Aunque Dios esté regalando a muchos hoy, por su gracia y porque han creído en Él, una mejor vida moral o espiritual, por la salvación de Él y su poder, no debemos de dejar de recordar que en esencia todos somos iguales, pecadores, muchos redimidos hoy por la sangre de Cristo, pero pecadores. Fuimos ellos, en esencia lo somos, y podemos caer también en faltas, y nada nos hace mejor que ellos. Solo la posición en Cristo que por gracia hemos recibido. Por esa razón debemos rogar a Dios para que muchos perdidos vengan a su conocimiento, a su salvación. En el llamamiento de Mateo sucedió algo muy tremendo. En el verso 10 del capítulo 9 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En la analogía, Jesús está señalando que el médico atiende solamente a los que reconoce que están enfermos y que desean ayuda. Estaba advirtiendo que estaba cenando con los publicanos y pecadores, porque ellos estaban dispuestos a reconocer su enfermedad y algunos deseaban ayuda. En contraste a los fariseos, por su orgullo y prejuicio, no querían reconocer su necesidad y no deseaban su ayuda. El Señor dijo: misericordia quiero. Esa es la disposición de favor, de compasión, perdón y aceptación hacia los necesitados y de piedad hacia Dios. No hay esperanza para alcanzar la misericordia y perdón de Dios hasta que el hombre reconozca este hecho y se abra a Dios por fe en Jesucristo. Que Dios nos guarde del pecado del orgullo, que en ocasiones puede ser peor que el robo, que el asesinato y que otros pecados. Y que aprendamos a humillarnos ante la poderosa mano de Dios y veamos a los demás como mejores a nosotros mismos. Y no hagamos acepción de personas, pues el mismo Señor no lo hizo. El autor de Proverbios 21:4 escribió: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. La soberbia, el orgullo, es un horrible pecado del alma. Dios nos libre de este semejante mal. Vivamos en humildad,
pues Dios da gracia a los humildes. Que el Señor bendiga a todos. Amén.